bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, qué bien se ve el mar, bonita la vida, la vida. En Aedas Homes trabajamos para que tu vida en casa sea más bonita. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida. Carlos Garrido, vicepresidente de la Mesa del Turismo, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje. Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días, encantado de saludarles. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Venimos de unos días en los que estamos viendo cómo está subiendo esos casos de contagio, en unos días en los que se está confirmando como 4 de cada 10 nuevos contagios de coronavirus en Europa se producen en nuestro país, y esas advertencias de países como Francia o Alemania que desaconsejan, incluso luego con matizaciones por parte de nuestros vecinos más cercanos, para viajar a nuestro país. En este contexto parece que se complica la temporada de verano. Sí, muchísimo. Después de año y medio en el que ha habido este parón en la movilidad internacional, es cierto que seguimos a día de hoy con esa incertidumbre, con ese cambio de noticias constante y con estas, pues bueno, un poco noticias desalentadoras para el turismo, ¿no? Y yo creo que hombre, habría que ser un poquito más proporcionales, ¿no? Porque realmente cualquiera que oiga cualquiera de las noticias estas, sobre todo me refiero a los medios internacionales, ¿no? Donde se están publicando un poco la situación en España, cualquiera se pensaría que estamos en la peor época del confinamiento, ¿no? del año pasado, ¿no? Y lo cierto es que hay que interpretar con relatividad estos datos, porque hombre, ya más de la mitad de la población está vacunada, porque realmente en España se puede salir, se puede ir sin mascarilla incluso por la calle, y cumpliendo una serie de normativas de distanciamiento y de seguridad, y con los protocolos que hemos trabajado en todos los establecimientos turísticos, pues hombre, se puede viajar, y se puede viajar con moderación, ¿no? Por eso yo creo que el sector turístico está muy penalizado, quizás más de la cuenta, y en concreto España está transmitiendo una imagen internacional pues que le penaliza mucho frente a otros mercados competidores que no están siendo tan estrictos, ¿no? con la valoración de su situación. De sus palabras me vienen dos preguntas a la cabeza, pero por hacerlo por dos partes, ya que vamos a hablar de la diferencia, ¿no? Porque tenemos claro que el turismo español es fundamental, este turismo nacional, pero no se puede sustituir al extranjero. No sé, por cifras o por estimaciones, cuál es la situación que se enfrenta. Pues mire, sí, efectivamente, una vez que se anunciaron el fin de las prohibiciones y las limitaciones a la movilidad entre comunidades, los establecimientos turísticos españoles, lo que son hoteles, pues autocares, restaurantes, etcétera, empezaron a funcionar y empezaron a facturar. Desgraciadamente, las agencias de viajes tienen una situación diferente, puesto que el 25% solo de nuestra facturación corresponde a facturación nacional, o sea, billetes españoles que viajan dentro de España, y el 75% es internacional. Por lo tanto, como están muchos todavía destinos cerrados, entre ellos pues Estados Unidos, Japón y otros mercados muy importantes para los españoles, la situación de las agencias de viajes todavía no está, y además va a tardar, porque se tiene que recuperar todavía lo que son los viajes de negocio, todo el business travel, el turismo de MICE y de todo el turismo emisor en general, ¿no? Por lo tanto, la situación todavía es muy grave, y además va a ser grave todavía durante unos cuantos meses, ¿no? La situación es un poco perjudicial. Por eso es importante que se empiecen a ver. Dependemos de la situación epidemiológica de otros mercados, y por eso es importante que se asista y que se le ayude a un sector que todavía no se le ha asistido a día de hoy. En esta final de su apreciación, estaba señalando la falta de asistencia, una pequeña denuncia, ¿no?, a lo que es la situación del sector. No sé qué reclaman, cómo creen que, por dónde deberían llegar esas ayudas, y sobre todo, ¿por qué no llegan las ayudas? Bueno, evidentemente hay que reconocer que efectivamente desde el principio el sector no se nos permitió pues aplicar los ERTEs, y bueno, se nos dieron una serie de ICOs, pero ni una ni otra soluciona nuestra solución, porque nosotros seguimos haciendo frente a todos los costes que hay. Y lo cierto es que a día de hoy a ninguna pyme, un sector formado por 9.500 pymes, más de 70.000 empleados, no ha recibido ni un euro. Alguna gran compañía aérea, algún
turoperador de primera, pero el 90% de las empresas del tejido empresarial de este sector son pymes y micropymes de menos de 6 empleados que a día de hoy no han recibido ni un euro. Y esto es grave porque somos el único mercado de la Unión Europea que no ha recibido ayudas, con lo cual esto nos pone una desventaja competitiva, ¿no? Porque estamos en un mercado global donde tenemos que competir con agencias de viajes y con turoperadores internacionales, y el hecho de no haber recibido ninguna ayuda pues nos pone en una desventaja competitiva, y es un error porque las agencias de viajes van a ser fundamentales en la recuperación del turismo, porque nosotros somos los encargados de la logística, de la planificación, de la paquetización, de la distribución de los servicios turísticos, ¿no? Y por eso es fundamental que se nos asista, y que se nos asista pues rápido, porque llevamos 1 año y medio sin ingreso y haciendo frente a todos nuestros costes. En este contexto de reclamación llega, por otra parte, lo decía al principio, aquí desde primera hora estamos comentando y lo hemos analizado con también un epidemiólogo, que la situación de contagios es verdad que ha crecido. Él sí que decía que no hablaba de quinta ola porque los datos hay que evaluarlos como tal, y no solamente por contagios, hospitalizaciones, ingresos en UCI. Está claro que la variante Delta crece, pero no es tan grave ni tan letal. Y precisamente sobre este punto la ministra de Turismo ha defendido la seguridad del turismo en España y advertía que no se puede medir, lo que usted decía al principio, la situación epidemiológica por la incidencia acumulada, ya que en España tenemos más del 40% de la población vacunada y no hay presión hospitalaria, por lo tanto no es comparable a otros momentos de la crisis. ¿Cree usted también, como ya han sugerido otras voces, que habría que modificar los parámetros que se están teniendo en cuenta actualmente para valorar la incidencia de la pandemia, para reducir esos titulares y esa presión sobre el sector? Sí, sin ninguna duda. En este año y medio el sector turístico se ha preparado. Hemos preparado desde el Instituto de la Calidad Turística unos protocolos en los 22 subsectores del sector turístico, donde hemos cambiado pues, todos los hábitos. Es distinta la manera de hacer la facturación, es la manera de hacer el check-in, es distinta la manera de desayunar en los hoteles, y ahí se han tomado una serie de medidas que garantizan esa seguridad. Además, el sector turístico hemos aplicado pues, seguros especiales para si se produce cualquier contingencia. Además, el sector de las agencias de viajes estamos informando a nuestros clientes de lo que de cómo van a viajar. Y lo cierto es que la incidencia a día de hoy, pues bueno, hay datos que son muy positivos y que también hay que decir, ¿no? El índice de vacunados, que no ha habido pues, muertes en la comunidad, es decir, que ya estamos hablando de un tipo de enfermedad distinta o cuyas consecuencias son distintas, ¿no? Y esto es importante porque es que España depende muchísimo de la situación del turismo, económicamente, y es importante porque yo estoy viajando, desde luego estoy viajando mucho por España, estoy viajando también por otros países, pero estoy viajando por España y desde luego la vida de los españoles es casi normal, y las consecuencias, pues yo, por supuesto, hay que además seguir siendo muy cuidadosos y tomar todas las precauciones en cuanto a la limitación, los grupos, las aglomeraciones, por supuesto, pero yo creo que de ahí a eso, a limitar otra vez la movilidad, o que algunos países ya sugieran o digan que España no se puede venir, pues a mí me parece que es desproporcionado y que es muy justo y que es muy grave para nuestra situación, porque en unas semanas estaremos ya vacunadas prácticamente la totalidad, habremos llegado a esa inmunidad de grupo, y creo que la situación pues no es tan grave, o sin menospreciar y sin entrar en las medidas sanitarias. Creo que hay que ser proporcionales y que tenemos que ayudar un poco este tiempo, porque este tiempo es muy importante, porque la concentración de la estacionalidad del turismo se concentra entre los meses que van desde Semana Santa y verano, y la campaña va a pasar. Es que el problema es que estas semanas en las que se va a acabar de terminar de vacunar a todo el mundo es realmente cuando nos estamos jugando todo el año, un segundo año que sería totalmente inviable nuestra subsistencia si se nos cortan los pocos ingresos que podemos tener en estas semanas que quedan. Pues confiemos en que la situación mejore y se salve esta temporada tan importante y clave para el sector y para nuestra economía nacional. Carlos Garrido, vicepresidente de la Mesa de Turismo, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Gracias a ustedes y buenos días.